y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir al comisario responsable de política de vecindad y de ampliación de la Unión Europea, Mr. Stefan Füle, al que va a presentar don Diego López Garrido, secretario de Estado de Asuntos Europeos. La tribuna es suya. Buenos días y gracias por venir aquí esta mañana de sol madrileño brillante. Tengo el gusto de presentarles a Stefan Füle, el comisario europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad. Yo conocí a Stefan Füle cuando fue nombrado secretario de Estado para Asuntos Europeos en 2009, bajo presidencia checa. Me acuerdo perfectamente de ese momento, un semestre difícil, complicado, como están siendo los últimos semestres de presidencia del Consejo en la Unión Europea, todos llenos de crisis de diferente naturaleza. En aquel momento acabábamos de tener una importantísima crisis energética entre Ucrania y Rusia que impactó severamente sobre gran parte de la Unión Europea. El gobierno checo también sufrió una particular crisis política y entró en la mitad de la presidencia checa como secretario de Estado para Asuntos Europeos Stefan Füle. Y desde ese mismo momento debo decir que yo tuve con él, estábamos en ese momento preparando la futura, en aquel momento futura presidencia española del Consejo de la Unión para 2010. Desde ese momento, decía yo, pude ver cómo teníamos una verdadera sintonía en la manera de entender la Unión Europea. Vi cómo coincidían claramente nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones sobre la Unión Europea, y desde entonces así ha sido. Stefan Füle tiene un extenso y brillante currículum. Stefan demuestra un gran dominio en el campo de las relaciones internacionales, además de su carrera como diplomático, que culminó en el periodo 2005-2009 como embajador de su país ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Pero lo más interesante para nosotros hoy, evidentemente, es su cargo como comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad, que tiene desde febrero del 2010, desde un momento en el que estábamos precisamente iniciando la presidencia española del Consejo, el trío de presidencias de España, Bélgica y Hungría, que va a culminar a final del mes de junio con presidencia húngara. España está particularmente comprometida con la política europea de vecindad, como un marco de desarrollo de las relaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea con sus vecinos geográficos inmediatos. Nosotros entendemos que el principal objetivo de la política de vecindad es avanzar lo más posible en la integración económica, en la asociación política de la Unión Europea con sus vecinos, a través de reformas políticas, económicas y sociales, no de una forma pasiva, sino de una forma activa. Y en este sentido hay que decir que la política de vecindad, que parece consolidada, tiene solamente 6 años de vida. Se ha ido enriqueciendo, se ha convertido en una política con ofertas sólidas, ambiciosas y que tiene, desde luego, por delante muchos desafíos, como nos explicará el señor Füle, y entre ellos una gestión de expectativas, que sigue siendo un factor clave para el éxito de la política comunitaria. Nos hablará el comisario del Partenariado Oriental, que comenzó su camino precisamente en Praga, en mayo de 2009, cuando Stefan Füle era ya un secretario de Estado para la Unión Europea, de su país, y desde su lanzamiento
ha mostrado su valor, su importancia. Prueba de ello, por ejemplo, son los acuerdos de asociación que se han firmado o los planes de acción con Ucrania y con Moldavia. Y también, naturalmente, la vecindad sur, de actualidad, por razones positivas o negativas en este momento. La vecindad sur, el sur del Mediterráneo, convulso, con movimientos auténticamente revolucionarios, en algunos casos de extraordinaria intensidad, con crisis profundas como la que está azotando en estos mismos días a Libia. En este sentido, tengo que decir que es una buena noticia lo que hemos tenido esta madrugada con la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una posibilidad para la comunidad internacional y una necesidad de proteger a la población civil en Libia. Se ha dotado de legitimidad a una importante acción de protección de la comunidad internacional frente a la agresión que sufre por parte de las fuerzas hasta ahora del régimen existente en Libia. Nos parece una buena noticia y, naturalmente, que esto tiene que ver con la situación en general de la política europea de vecindad, muy preocupada por esa zona del sur del Mediterráneo, pendiente de una revitalización de la Unión por el Mediterráneo. Todo ello es parte de las tareas que desarrolla Stefan Füle cotidianamente en el seno de la Comisión Europea. Y también de la ampliación. Stefan Füle es encargado de la política de ampliación de la Unión Europea, una rama fundamental de la política de la Unión. En España he sabido que es firme partidaria de la ampliación de la Unión Europea, que debe fundamentarse en un consenso renovado, tal como fue adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en diciembre de 2006. Como seguramente nos plantearía el comisario Füle, la ampliación debe basarse en la condicionalidad, de manera que las negociaciones de adhesión de los candidatos avancen en la medida en que vayan adaptando su funcionamiento y su legislación al acervo de la Unión Europea, y también se basa en la capacidad que tenemos en la Unión Europea de integrar. Así que es importante que la ampliación para nuevos Estados suponga ventajas para las dos partes, ventajas para el proyecto europeo y, naturalmente, ventajas para quienes se integran, ventajas para Estados miembros, ventajas para los newcomers, ventajas para los Estados nuevos. Gracias, Stefan Füle, por tu presencia aquí, por tu disposición siempre para venir a Madrid, para hablarnos de las importantes tareas que tiene por delante la Unión Europea y que tú representas en cuanto a el cargo que desarrollas en las importantes políticas de vecindad y de ampliación. Nuestra bienvenida, una vez más, como dice José Luis Rodríguez cuando presenta a algún invitado, la tribuna es tuya. Muchas gracias. Disculpen, soy demasiado alto. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Es un gran placer para mí estar aquí como invitado del Foro Nueva Economía, una organización líder de debate en la sociedad española. Muchísimas gracias, Diego, por tus amables palabras. No solamente me has dirigido palabras amables a mí, sino también al trabajo tan importante que todos realizamos con el apoyo de los Estados miembros, por supuesto, ya sea en materia de política de vecindad o en materia de ampliación. Bien, señoras y señores, los acontecimientos históricos que se están produciendo en el norte de África y en otras partes del mundo árabe
traen consigo una esperanza de vida mejor para la gente que vive en la zona. El mundo árabe, el sur del Mediterráneo, ha cambiado en cuestión de semanas de manera drástica y lo ha hecho sin que haya posibilidad de vuelta atrás. Esto ha creado una enorme esperanza en la región, esperanza de que haya un mayor respeto a los derechos humanos, al pluralismo, a la justicia social y las libertades fundamentales, que son los valores nucleares y clave sobre los que Europa ha construido su historia de éxito. Y permítanme decir desde el principio que aunque durante siglos hemos luchado por construir nuestros propios países sobre la base de estos mismos valores, son valores que no solo nos pertenecen a nosotros. Los manifestantes en las calles de Túnez, Cairo y otros lugares han expresado claramente que la dignidad humana, la equidad, y por cierto, esas dos palabras son muy importantes, no solamente definen los cambios históricos que se están produciendo en la región, sino que espero que definan también la reacción europea ante estos acontecimientos tan importantes que se están produciendo. Me refiero a dignidad y equidad y justicia. Y los valores universales asociados a estos dos términos no pertenecen a nadie, son universales, son valores compartidos entre la Unión Europea y sus vecinos. Y es algo más que una diferencia semántica. Hay gente que cree que el mundo árabe no estaba preparado para la democracia, pero se equivocaban. La Unión Europea ha dado la bienvenida con brazos abiertos a estos cambios porque realmente coinciden con nuestras creencias más profundas. Abren las puertas a una nueva era de relaciones con nuestros vecinos y nosotros estamos dispuestos a iniciar esa nueva era. El tipo de cambio democrático profundo que pide la gente de la región es algo que no se va a poder producir de la noche a la mañana. La democracia, sobre todo el tipo de transformación democrática profunda que reivindica la gente del mundo árabe, evidentemente no puede ocurrir de la noche a la mañana. Sabemos por nuestra propia experiencia que a veces tienen que pasar una o dos generaciones para que esta transformación democrática se materialice. Y sabemos además que es una lucha continua, lo cual, por otra parte, no puede usarse como justificación para retrasar o ralentizar las reformas. El mensaje del pueblo de la región es un mensaje alto y claro. No hay momento como el actual para empezar a trabajar ya. Y, de hecho, en aquellos casos en los que ya se ha empezado a trabajar, hay que acelerar esas tareas. Lo cierto es que todos nosotros creemos que es muy importante esta transformación. El sur del Mediterráneo está muy cerca de nosotros. Es muy importante que haya elecciones libres, democráticas y justas, pero estas elecciones no son más que parte del cambio. Democracia es cuando un ciudadano puede enfrentarse a sus jueces sabiendo que estos jueces van a ser independientes, cuando se pueden dirigir a la policía o a la administración sin que les pidan un soborno, cuando pueden vivir su vida, expresar sus opiniones, invertir en sus empresas, negocios, planificar su futuro y el futuro de sus hijos con toda libertad y sin miedo. Es el miedo, el abuso de poder, la autocensura, todas las cosas como esas hay que acabar con ellas. Y este es un proceso en el que ya se ha embarcado la región y un proceso que nosotros estamos dispuestos a apoyar incansablemente, ya que va a ser algo beneficioso para ellos y para nosotros. Nosotros tenemos mucho que ofrecerles. Nuestra experiencia, nuestros propios procesos de transición, nuestro conocimiento de sistemas políticos pluralistas, con economías de mercado que funcionan y con una sociedad civil dinámica. Todo esto debe formar parte de nuestro apoyo. Y al mismo tiempo, la transformación que se está produciendo en Túnez, Egipto y en toda la región está ya procediendo a su propio paso y a su propio ritmo. El darles una solución impuesta no serviría de nada.
y no debemos hacerlo así. Cada país es diferente y, por lo tanto, cada país debe recibir una atención y una ayuda diferenciada por parte de la Unión Europea. En Túnez, el gobierno de transición ha dado ya pasos muy positivos. Por ejemplo, se han liberalizado los partidos políticos, la libertad de asociación y de expresión, y se han convocado elecciones para crear una nueva Asamblea Constitucional. La Unión Europea ha dado la bienvenida a todos estos pasos y ha ofrecido su apoyo. Hemos ofrecido ya nuestro apoyo al proceso de transición democrática, incluidos todos los preparativos de las elecciones. Hemos lanzado una serie de acciones para apoyar a la sociedad civil y al Estado de Derecho. Y estaremos intentando identificar distintos modos de apoyar a la economía tunecina. En Egipto hemos estado en todo momento en contacto con las autoridades de transición. La comisaria Ashton viajó al Cairo esta semana de nuevo y ha tenido la oportunidad de conocer al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores. Esperamos que todo esto lleve a un gobierno más inclusivo, más incluyente, y de hecho hemos repetido una y otra vez nuestra disposición a movilizar recursos para apoyar el proceso de reformas democráticas en Egipto. No tenemos ninguna intención de dictar qué es lo que tienen que hacer, pero lo que sí queremos es ayudar a Egipto tan pronto como el país esté preparado. Y mientras tanto ya estamos intensificando nuestro apoyo a la sociedad civil egipcia. Otros países de la región han también iniciado una serie de desarrollos importantes. El rey de Marruecos ha anunciado una reforma constitucional. También se han anunciado reformas en Jordania. La Unión Europea va a ver qué ocurre con estos pasos y cómo llevan a la aceleración de las reformas democráticas en ambos estados, Marruecos y Jordania. Por lo tanto, es dentro de este difícil pero esperanzador contexto regional que la comisaria Ashton y otros aprobaron un informe conjunto en el cual se establecen una serie de planes para renovar nuestra cooperación con el sur del Mediterráneo, con el fin de crear un nuevo partenariado que apoye el cambio, que crea alianzas a favor de la democracia. En esta comunicación se habla de los pasos que se han dado hasta la fecha y los instrumentos disponibles para reaccionar inmediatamente a cualquier acontecimiento que pueda producirse, apoyando la transición en Túnez y ayudando a impedir que se produzca una crisis humanitaria en Libia y en sus alrededores. Aparte de todo esto, en esta comunicación, en este informe, se habla de cómo podremos avanzar hacia un nuevo partenariado, una nueva alianza basada en un método de incentivos, evaluando las reformas económicas, políticas y sociales que se puedan ir produciendo en la región y dando incentivos para que se produzcan. Vamos a trabajar a partir de ahora en tres direcciones. En primer lugar, apoyaremos la transformación democrática y la creación de instituciones en estos estados. En segundo lugar, intentaremos animar a la sociedad civil a establecer contactos y a movilizarse más. Y en tercer lugar, vamos a promover un crecimiento incluyente y positivo. En este informe expresamos nuestra opinión de que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en las relaciones entre la Unión Europea y sus vecinos del sur, para que de esa manera estos puedan llevar a cabo una auténtica transformación hacia la democratización. De manera clara va a haber un compromiso con los valores de democracia, derechos humanos, buen gobierno, Estado de Derecho y justicia social. La oferta de la Unión Europea de crear un partenariado de prosperidad compartida y democracia solamente puede basarse en un compromiso compartido de estas características. Un elemento esencial de nuestras actuaciones consistirá en que la Unión Europea aumentará
su colaboración con la sociedad civil de todos los países de la región, apoyando el desarrollo y el fortalecimiento de las sociedades civiles como algo esencial en las primeras etapas postrevolucionarias. Las ONGs también tendrán que desempeñar un papel muy importante para asegurarse de que las autoridades de transición rindan cuentas. También es importante responder a las muchas demandas de la opinión pública. Intentaremos maximizar la ayuda que puedan prestar los Estados miembros con la mayor rapidez posible para que se desarrolle una plataforma donde los partidos políticos, la sociedad civil, los sindicatos y las asociaciones puedan funcionar. En esta comunicación que hemos hecho, estamos intentamos definir distintas actuaciones que podemos llevar a cabo con el sur del Mediterráneo, en muchas materias, desde energía, aviación, hasta el desarrollo rural. Y me gustaría subrayar, en particular, 3 maneras muy importantes en las que podemos contribuir al futuro de la región, sobre todo cuando hablamos de aquellos países que están ahora en pleno proceso de transformación democrática. En primer lugar, mejorar la movilidad. Esta es una petición desde hace mucho tiempo de nuestros socios y, de hecho, si damos respuesta a esta petición, demostraremos que estamos iniciando una nueva era en nuestras relaciones con estos países. Necesitamos partenariados de movilidad apoyados por mecanismos adecuados, por ejemplo, intercambios de estudiantes, libre comercio, cooperación entre think tanks, formación, contactos entre sociedades civiles. En segundo lugar, tenemos que mejorar el acceso a los mercados. Nuestros socios del norte de África en realidad constituyen juntos un mercado de 200 millones de consumidores, muchos de ellos jóvenes, con un enorme potencial de creación de empleo y de crecimiento. Y si les dejamos exportar lo que producen, podremos ayudarles sobremanera. Es un tema muy sensible, pero que ha sido mencionado en el Consejo Extraordinario del 11 de marzo. Claramente habrá que trabajar un poquito más para definir mejor este tema. Y quiero añadir que esto lo haremos, por supuesto, en estrecha colaboración con los Estados miembros. Y, en tercer lugar, habrá que replantearse la financiación. En la comunicación se habla a favor de una solución estatal sobre la base de las necesidades expresadas por nuestros socios, tanto por los gobiernos como sus pueblos. Intentaremos replantear nuestros programas de ayuda actuales a la región, y veremos también la posibilidad que tenemos de movilizar financiación adicional de distintas fuentes, programas de ayuda de otras regiones del mundo, reservas para casos de emergencia, instrumentos de flexibilidad. El Parlamento y el Consejo están ya trabajando para ver si el Banco Europeo de Inversiones puede acelerar sus préstamos a los países del sur del Mediterráneo. Y vamos a revisar nuestro sistema de funcionamiento a medida que tengamos más claras las necesidades de cada uno de nuestros socios. Quiero decir también que en mayo publicaremos una comunicación, un informe con un resumen, una revisión de la política de vecindad europea, donde explicaremos dónde se están produciendo y cómo se están produciendo estos cambios de manera más concreta. En esta comunicación hablaremos de todos los vecinos de la Unión Europea, tanto los orientales como los del sur. Y esto lo intentaremos hacer de una manera equilibrada. Hay varias lecciones importantes que podemos aprender de los acontecimientos recientes en lo que respecta a nuestra relación con nuestros socios orientales. Y para concluir, permítame decir unas palabras sobre Libia. Muammar el-Gaddafi sigue negándose a aceptar la resolución 1970 de Naciones Unidas. Está utilizando armas contra su propio pueblo, civiles, lo cual pensamos que puede ser un crimen de lesa humanidad.
Los que están llevando a cabo este tipo de actuaciones deben rendir cuentas. Me siento muy orgulloso de que Europa haya liderado los esfuerzos para la aprobación de la Resolución 1970, todas las provisiones relacionadas con el enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional. Los jefes de Estado y de Gobierno han tenido una postura muy clara con respecto a Libia y sus dirigentes actuales. El régimen de Gaddafi ha perdido gran parte de su legitimidad. Es difícil prever cómo el régimen va a poder conseguir el apoyo de la población local después de esos combates tan intensos que se están produciendo y que podrían continuar durante un tiempo. Nuestro principal foco de atención ahora es el tema de la evacuación y la crisis humanitaria. Y lo primero que queremos hacer, por supuesto, es proteger a la población civil. Es por ello que la Unión Europea ha hecho una declaración conjunta firmada por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ayer por la tarde, dando la bienvenida a la resolución 1973, apoyando plenamente la exigencia por parte de las Naciones Unidas de que se produzca un cese inmediato a la violencia, a todos los ataques sobre los civiles y que se intente encontrar una solución a la crisis. Esta resolución 1973 proporciona una clara base legal para que los miembros de la comunidad internacional puedan ofrecer protección a la población civil libia. La Unión Europea está preparada para implantar esta resolución dentro de su mandato y sus competencias. Y también tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para asegurarnos de que se restaure la paz lo antes posible. Y queremos trabajar con y para el pueblo libio. Pero lo que no vamos a hacer es colaborar con un dictador que está dejando que la sangre de su pueblo se derrame con tanta violencia y con tan poco respeto hacia la vida humana. El Consejo Europeo ha dicho claramente que el coronel Gaddafi debe dejar el poder. Para la Unión Europea, esto tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista de nuestras políticas con respecto a Libia. Y aunque es importante mantener canales de comunicación abiertos con el régimen, también tenemos que ver distintos modos de asegurarnos de que se pueda ejercer mayor presión sobre el régimen actual, considerando posibles escenarios para los meses venideros. El Consejo está debatiendo toda otra serie de medidas restrictivas contra el régimen de Gaddafi y esto podría significar adherir a otras entidades que puedan reducir los recursos que están poniendo a disposición del régimen. Esta opción tendría consecuencias negativas para algunas empresas europeas, pero yo creo que debemos ser coherentes con la postura que queremos adoptar. Señoras y señores, la Unión Europea pretende ser algo más que un mero espectador en todos estos acontecimientos que se están produciendo en el mundo árabe. Tenemos la voluntad, tenemos los medios y los instrumentos para ayudar en la región. Pero esto va más allá también de la región europea. Nuestros socios internacionales tienen mucho que ofrecer también y hay mucho trabajo que, en mi opinión, se puede hacer mejor en el seno de parlamentos, de partidos políticos, ONGs y organizaciones en general. Nuestras relaciones con nuestros socios deben ir evolucionando hacia una alianza entre sociedades, apoyando el desarrollo de un auténtico pluralismo. Y aquí España puede aportar su propia experiencia de transición democrática, puede aportar la experiencia de su sociedad civil y de su mercado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor comisario. Si le parece, vamos a comenzar el coloquio donde usted ha dejado su intervención, es decir, en relación con Libia. Ya ha hecho usted manifestaciones en relación con la resolución de Naciones Unidas adoptada ayer. Le preguntan si considera que esta decisión llega demasiado tarde y que es inevitable
que las fuerzas internacionales entren en guerra con Gaddafi. ¿Cómo cree que la comunidad internacional y, en concreto, la Unión Europea debe intervenir militarmente y cuál es su pronóstico sobre la evolución del conflicto? ¿Cree que la participación de los Estados miembros de la Unión en la fuerza internacional debería ser coordinada por la Comisión Europea y, eventualmente, por el Parlamento Europeo? ¿Cree que las instituciones europeas están preparadas para este papel? Creo que es importante que se haya dado un paso tan importante, no solamente porque envía un mensaje muy claro, una señal muy clara al coronel Gaddafi, sino también porque envía un mensaje muy claro al pueblo libio, en el sentido de que nos preocupa su seguridad y su bienestar. Yo creo que debemos dar la bienvenida a esa resolución y al hecho de que, más allá de las palabras, la comunidad internacional esté dispuesta a adoptar o a dar pasos concretos para hacer frente a las expectativas del pueblo libio. Yo creo que ahora todo está en manos de los Estados miembros. La resolución hace referencia a los miembros de la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales. Hoy mismo, más adelante, va a haber una reunión de embajadores de la OTAN, en la sede de la OTAN, para evaluar la situación, ahora que ya tenemos una base legal para actuar y apoyar a la región. La declaración del presidente Van Rompuy y de Catherine Ashton dice claramente que la Unión Europea está dispuesta a desempeñar un papel dentro de sus competencias, evidentemente. Y no les voy a sorprender si les revelo que la Comisión Europea no tiene competencias como para dirigir operaciones militares, ni tampoco lo puede hacer el Parlamento Europeo. Pero también les puedo asegurar que ambas instituciones están dispuestas a desempeñar un papel importante para complementar los esfuerzos de la comunidad internacional, para proteger a la población civil de Libia y cerciorarse de que haya paz y que el pueblo libio pueda hacer realidad sus aspiraciones más legítimas. Muchas gracias. Hay una otra pregunta en relación con este tema. Julio Vidal quiere saber que si Gaddafi necesita 4 horas para atacar y la OTAN no se reúne hasta dentro de unos días o de unas horas, ¿cómo se logra la eficacia de un acuerdo de esta naturaleza? Aunque he trabajado en la sede de la OTAN durante 4 años, tampoco soy experto en la materia. Como diplomático y político, yo nunca trabajo con hipótesis. Yo creo que hemos transmitido un mensaje muy claro y que está claro que estamos dispuestos a tomar medidas concretas y tengo plena confianza en la comunidad internacional y en su capacidad de evitar que se siga produciendo esa carnicería en el territorio libio. Señor comisario, Marruecos recibirá de Europa ayudas por un importe de 580,5 millones de euros hasta 2013, un 20% más. Como premio, se ha dicho, a los compromisos del reino marroquí en las reformas sociales y democráticas de ese país. El anuncio se ha hecho coincidiendo con las revueltas en el Magreb y le preguntan por qué creen en la Comisión Europea que Marruecos es tan diferente a Túnez, Egipto o Bahrein. ¿No sería adecuado condicionar esta ayuda tan abultada a compromisos auténticos de Marruecos con los valores humanos, por ejemplo, condicionando
al cumplimiento de las promesas de respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui? ¿Por qué se consiente que Marruecos se niegue a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas que piden el final de la ocupación y la celebración del referéndum de autodeterminación? ¿Por qué conferir a Marruecos, en la práctica, la categoría de Estado miembro de la Unión Europea sin serlo? La comunicación aprobada por la Comisión y la alta representante la semana pasada responde a muchas de estas preguntas. Por ejemplo, responde a la pregunta de cuán lejos está dispuesta a llegar la Unión Europea, hasta qué punto está dispuesta la Unión Europea a apoyar a los países del sur que se han embarcado ya en este proceso de transición democrática y que están ya siguiendo, digamos, la vía hacia la pluralidad y la democracia. ¿Tenemos respuestas al resto de las preguntas, a las más difíciles? Pues no necesariamente en este momento. Pero ¿hemos identificado ya esas preguntas difíciles? Pues sí. Yo he mencionado en mi intervención que los esfuerzos de la Unión Europea deben verse como reacción a las necesidades a corto plazo de la región. Deben verse a través de esta comunicación en la que se responde a las necesidades de los países que están iniciando el proceso de transición democrática. Y, por cierto, hay 25 instrumentos importantes en nuestra política de vecindad y también nuevos instrumentos que se están utilizando ya, incluido, por ejemplo, un instrumento para apoyar el desarrollo rural y agrícola. Pero al mismo tiempo también es muy importante considerar que la Unión Europea está reflexionando sobre todos estos desarrollos desde el punto de vista estratégico. Hemos comenzado junto con la alta representante Ashton un proceso de revisión de la política de vecindad. Este proceso lo iniciamos ya el verano pasado. Pensábamos que era importante reflexionar sobre un instrumento post-Lisboa y el hecho de que por primera vez la Unión Europea cuente con las condiciones necesarias como para llevar a cabo una más coherente, transparente política y una política más consistente y más coherente con respecto a terceros países y en particular nuestros vecinos. Por primera vez, el vicepresidente de la Comisión y la alta representante han podido hacer que se combinen los instrumentos de política exterior y de otros campos. Y por primera vez nos encontramos en una situación ideal como para asegurarnos de que realmente apoyamos los intereses importantes. Vamos a sustituir la presidencia de 6 meses sobre política exterior. Vamos a hacer algo con respecto a nuestra delegación y a través de nuestro servicio exterior vamos a intentar asegurarnos que esta nueva política europea comunitaria sea más coherente. Y es dentro de ese marco que hemos visitado, yo personalmente he visitado Marruecos al principio del proceso y he podido reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo en el sur y en todos estos países vecinos. Yo creo firmemente que en el sur ningún país es inmune a estos cambios históricos y a esta transformación que se está produciendo. Cada uno lo hará a su propio ritmo, claro está. Cada uno llevará a cabo su transformación a su propio ritmo y en algunos casos no se sabe qué dirección van a seguir. Hemos hablado antes, por ejemplo, de Libia, ¿no? Pero yo también creo firmemente que en el resto de Europa nadie es inmune.
todos debemos reflexionar sobre la situación y es, por lo tanto, dentro de ese contexto que hago referencia a utilizar la experiencia oriental. En Marruecos, la principal pregunta que yo planteo es ¿cómo se pueden ustedes asegurar de que el proceso de reformas va a estar apoyado por las autoridades y al mismo tiempo que sea compatible con las expectativas legítimas de la población? Y me alegro de que después de nuestra visita y sobre todo después de reflexionar sobre la situación en la región, me alegro mucho de que el rey de Marruecos anunciase una nueva serie de reformas profundas constitucionales. Bien, he estado hablando de un contexto un poco más general por una razón muy concreta. Estamos llevando a cabo un proceso de revisión no solamente a nivel estratégico, y de hecho los resultados de este proceso los presentaremos en mayo de este año, como he comentado. Pero hemos iniciado al mismo tiempo un proceso de revisión del paquete de ayudas, lo que llamamos el programa de ayudas a cada uno de nuestros vecinos, y hemos empezado ya a hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, evidentemente la Unión Europea ofrece mucha ayuda técnica y de otro tipo. Y como la pregunta que usted planteaba era sobre Marruecos, le puedo decir que Túnez, desde el año 2011 al 2013, va a recibir 80 millones de euros al año. Y en el caso de Egipto, 145 millones. Seguro que le interesará saber que solamente un 11% de la asistencia a Egipto, de la ayuda a Egipto, está relacionada directamente con la pluralidad política y democrática y la transformación y las reformas que se están llevando a cabo. Y esto evidentemente tiene que cambiar. Necesitamos que haya una mayor diferenciación, necesitamos que haya mayor condicionalidad. Y vamos a analizar cada uno de nuestros vecinos, aquellos que más éxito han tenido en la promoción de reformas y también aquellos que menos éxito han tenido a la hora de llevar a cabo reformas. Yo creo que es importante que seamos sinceros y que hagamos realidad un principio que es muy importante. Daremos más cuando se haga más. Debemos estar dispuestos a apoyar más e invertir más en aquellos países y sociedades donde se llevan a cabo reformas. Y no debemos sentir miedo de evaluar cómo se utiliza nuestra ayuda, cómo las autoridades utilizan nuestra ayuda y si hacen progresos, porque en muchos casos incluso pueden dar pasos atrás, ¿no? O sea que en este sentido es como vamos a llevar a cabo nuestras relaciones con Marruecos y vamos a prestar muchísima atención, por lo tanto, a la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos, pero atentos, como digo, a las reformas que se produzcan. Y creo que hay también otra cosa que es muy importante, un elemento muy importante que quiero señalar. No se puede hablar de una nueva política a menos que primero sepas qué es lo que fallaba en la anterior política. Este proceso de revisión de la política europea de vecindad va a dejar claro cuáles han sido los fallos de la anterior política. Y yo creo que debemos saber qué ha pasado con los apoyos que hemos ofrecido en el pasado. Evidentemente, hemos adquirido una serie de compromisos
hemos cumplido esos compromisos y en algunos casos ha habido Estados miembros que han seguido su propio camino. Ahora tenemos la posibilidad de apostar por nuestros valores y no debemos perder esta oportunidad. Ya tenemos muchas preguntas, muchos temas que abordar. Le ruego que, si es posible, abrevie sus respuestas para que haya mayor oportunidad. Turquía negocia desde 2005 su adhesión a la Unión Europea, si bien su candidatura despertó desde el principio una acalorada polémica. Desde la Comisión Europea se ha dicho que lo que importa ahora a la Unión Europea es la adhesión de Turquía a los valores europeos. Por ejemplo, les preocupan a ustedes las detenciones de periodistas y que, en su opinión, la ley turca no garantice suficientemente la libertad de expresión. ¿Son aspectos como este excusas para dificultar la entrada de Turquía? Sinceramente, ¿desea la Unión Europea incorporar a Turquía a corto o a medio plazo? Pedro González insiste sobre este tema. ¿No cree que, a la vista de los vientos de cambio en el mundo musulmán, ha llegado el momento de dejar de poner obstáculos a la entrada de Turquía en la Unión Europea? Y José Manuel González Buesa, de Servimedia, dice: ¿en qué momento se encuentra la negociación con Turquía? ¿Será posible su integración en la Unión Europea ahora que se sitúa a los turcos como un modelo a seguir en los países del norte de África, especialmente en Egipto? Está con nosotros el embajador de Turquía. Si quiere intervenir, naturalmente estamos a su disposición. Señor comisario. Soy consciente de que está presente el embajador turco y también sé que están presentes muchas otras personas, pero voy a intentar ser todo lo sincero y franco que pueda ser, teniendo en cuenta que me enfrento a un auditorio muy serio y profesional. Ejemplo a seguir. Bueno, cuando hablamos de ejemplo a seguir en el sur del Mediterráneo, a mí me gustaría que la Unión Europea, con su historia, con sus altibajos, que fuera la Unión Europea el modelo a seguir en cuanto a transición en los países del sur del Mediterráneo. Pero me gustaría que Turquía fuera también un muy buen ejemplo para estos países. Un país secular, donde el Islam y la democracia no entran en contradicción. Un país, un candidato a convertirse en miembro de la Unión Europea. Yo creo que Turquía puede desempeñar un papel muy importante en todo este proceso, pero al mismo tiempo quiero decir que también tiene que haber una responsabilidad. El hecho de que los mismos valores por los que luchan los manifestantes en el sur del Mediterráneo, luchando por mayor democracia y pluralidad, esos valores deben ser los que estén en la base de las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Es muy importante que esos valores se respeten plenamente. Y, en este sentido, Turquía puede y debe hacer muchos avances. Y, bueno, hay algunas cosas que sí se respetan, otras no. La libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación es un elemento muy importante. Yo creo que necesitamos tener mayor credibilidad como Unión Europea y Turquía también, como candidato a convertirse en miembro de la Unión Europea. Ambos debemos tener credibilidad y comprometernos con las reglas del juego. Fuimos nosotros los que unánimemente aprobamos el mandato para que se iniciaran las negociaciones de adhesión de Turquía. Y yo creo firmemente que no debemos cambiar las reglas del juego en mitad del partido, que no debemos hablar de otros modelos o de aliados privilegiados. Yo creo que debemos estar muy abiertos
y estar dispuestos a crear las condiciones para que este proceso de adhesión continúe y no limitarlo. Y aquí me refiero al hecho de que actualmente, aunque hemos abierto 13 capítulos y cerrado de manera preliminar solamente uno, lo cierto es que solamente tenemos a nuestra disposición 3 capítulos en nuestras negociaciones. Turquía tiene un problema de credibilidad también. Su proceso de reforma, que es el motor de las conversaciones de adhesión, bueno, Turquía tiene que dar pasos para un protocolo al Tratado de Ankara. Y de esa manera, 8, si no los 14 capítulos de una negociación se abrirían. Y eso daría muchísimo impulso a las negociaciones de adhesión de Turquía. Si avanzásemos, por ejemplo, hacia un arreglo de la situación de Chipre, donde Turquía desempeña también un papel muy importante, eso daría también un gran impulso a las negociaciones de adhesión de Turquía. Y en lo que a mí respecta, yo estoy totalmente comprometido con este proceso porque creo firmemente que al final de este proceso no habrá mucha gente que tenga dudas sobre el papel de la nueva Turquía en la Unión Europea. Le pregunta qué novedades se han producido en relación con el calendario para la adhesión de Croacia y de Serbia. En relación con este tema, Balázs Heinz, de la Embajada de Hungría en España, dice cómo ve usted la situación de las negociaciones con Croacia y si será posible cerrar un acuerdo durante la presidencia húngara. ¿Quién preguntaba eso? No, estoy bromeando. Señor embajador, no ha sido usted el que ha preguntado. Bueno, permítanme decir una cosa de manera muy clara. Hay mucha gente que habla de que hay, digamos, una fatiga de ampliación, un cansancio de ampliación. Como me he ocupado de este tema de manera muy intensa durante un año, y es un tema que me ha preocupado diariamente, yo no he visto ninguna evidencia de que la Unión esté cansada de ampliarse. Yo creo que es algo como un monstruo del que todo el mundo habla, pero nadie ha visto. El año 2010 fue un buen año para la ampliación. El año 2011 nos proporciona la posibilidad de avanzar con algunos de los países candidatos y aspirantes. Podemos dar un paso importante cualitativo en el proceso de ampliación en el año 2011. En primer lugar, bueno, estamos hablando de Croacia, que tendrá que finalizar las negociaciones de adhesión. Pero hay otros países también El año pasado emitimos nuestra opinión sobre Montenegro y Albania. Hay una recomendación a favor de iniciar las negociaciones de adhesión con Macedonia. Estamos trabajando mucho para formular una opinión sobre Serbia y la presentaremos este mismo año, a finales de este año. Y en paralelo, bueno, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para no dejar atrás a Bosnia y Herzegovina y a Kosovo. Para que no se queden atrás y no se les escape el tren, ¿no? ¿Qué tipo de calendario tenemos para Croacia y Serbia? Bueno, pues no es algo que esté en mi mano. No depende de la Comisión, sino que depende de lo que hagan estos dos países y lo que hagan también otros países aspirantes o candidatos. Mis buenos amigos croatas saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que demostrar en cuanto a la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción e impunidad para los crímenes de guerra.
para poder convencer a todos los Estados miembros de manera unánime, como decía muy bien Diego en su presentación, todo esto es importante para que se inicie el proceso de ratificación. Y Serbia sabe muy bien, por el último informe que les hicimos llegar, qué tipo de cosas tienen que hacer para que nosotros podamos no solamente proponer su estatus como candidato, sino que si se hace un avance sustantivo en Serbia, incluso se podría proponer que empezaran ya las negociaciones de adhesión con Serbia. Pero bueno, es algo que depende sobremanera de los avances que hagan estos dos países. No está en manos mías, no tiene nada que ver con lo que puedan ser mis preferencias. Le pregunta, ¿la Unión Europea reconocerá a Palestina como Estado en caso de que, como parece probable, se lleve a cabo pronto una proclamación unilateral? ¿Cree posible la auténtica reconciliación con Hamás? Hay otra pregunta que quiere conocer su opinión acerca de cómo ve un final de la ocupación israelí, creando un Estado de Palestina y restaurando la paz y la justicia para todos. Last part, there was a question or comment? Sí, hay una pregunta que quiere conocer cuándo, en su opinión, tendremos un final de la ocupación israelí de territorios palestinos, creando el Estado de Palestina y restaurando la paz y la justicia para todos. Debo decirle que están con nosotros también el embajador de Israel en España y el jefe de la delegación de la Autoridad Palestina en nuestro país. Lo sé y he tenido el privilegio de hablar con ellos brevemente. Yo creo que en la Unión Europea nos hemos dividido las tareas de una manera muy clara. La alta representante, Catherine Ashton, es responsable de la política de la Unión Europea con respecto al proceso de paz en Oriente Medio. Y yo soy la persona que le ayuda a promover las relaciones entre la Unión Europea y Palestina por un lado y la Unión Europea y Israel por otro lado, para que se cree un contexto más favorable a una solución que debe pasar por dos estados que convivan en paz y donde se garantice la seguridad en ambos estados. Uno de los temas sobre los que vamos a reflexionar en el proceso de revisión es lo siguiente. En el Tratado de Lisboa se dice que la Unión Europea debe desempeñar un papel global. ¿Cómo es que la Unión Europea quiere desempeñar un papel global si ni siquiera es capaz de ayudar a resolver el conflicto o un conflicto que se está produciendo en su vecindad? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en el proceso de paz israelí-palestino, en el Sáhara, etcétera? ¿Dónde está la Unión Europea en todos esos temas? ¿Por qué la Unión Europea en un caso lo remite a las Naciones Unidas, en otro caso a otro organismo, cuando en realidad no debería ser así? Bueno, yo creo que sabrán más o menos por dónde voy. Uno de los resultados es que debemos fortalecer el papel de la Unión Europea. Es necesario que la Unión Europea desempeñe un papel más activo a la hora de resolver estos conflictos. En muchos casos ya estamos haciendo mucho con medidas de creación de confianza y esto no era el caso hace 1 o 2 años. Y, en segundo lugar, ya estamos aumentando
nuestras actividades políticas y nuestro compromiso. Y Oriente Medio es uno de esos casos. Recientemente hemos celebrado en Bruselas una reunión de enviados del cuarteto. Hemos celebrado una reunión de negociadores palestinos y vamos a continuar los debates con los negociadores israelíes. Va a haber otra reunión del cuarteto convocada por Catherine Ashton con la clara intención de reforzar, de fortalecer el papel del cuarteto y acelerar el proceso para encontrar una solución al proceso de paz israelí. Tanto Catherine Ashton como yo mismo, y he tenido el privilegio, de hecho, de copresidir una reunión entre Israel y la Unión Europea, un consejo. Bueno, pues ambos hemos dejado muy claro a nuestros socios del Oriente Medio que lo que estaba ocurriendo en la región debería tomarse muy en serio y utilizarse como motor para acelerar el proceso, en lugar de añadir dudas sobre el estatus actual y la dirección que se va a seguir en el futuro. Comisario, voy a leerle dos últimas preguntas de dos temas diferentes. Carlos Puente dice: ¿qué hay de nuevo acerca de los países de la Europa del Este? ¿No hay una contradicción entre política de vecindad y política de visados respecto al Este? ¿Qué perspectivas hay con Rusia? Y el corresponsal jefe de la agencia Anadoti le pregunta qué futuro, en su opinión, tiene la Unión para el Mediterráneo. Otro objetivo de la política de vecindad europea y de su proceso de revisión es ofrecer mayor claridad sobre cuál va a ser, digamos, el fin de la política de vecindad. Siempre hablamos de esto de una manera muy general, ¿no? Hablamos, digamos, de los resultados del partido de una manera muy general. Hablamos de la creación de una zona de estabilidad, paz y prosperidad, pero hasta ahora nos ha dado miedo. En cierto modo, no hemos querido dar más perspectivas a los países del sur. No nos hemos atrevido, al mismo tiempo que decíamos que sí, que queríamos mayor integración económica con los países del sur, no hemos sido capaces de indicar a través de qué instrumentos y a través de qué marco queremos hacerlo. Y personalmente creo que deberíamos considerar seriamente la idea de aprobar un área económica europea que incluya a los países del sur, basado, por supuesto, en el proceso de aproximación y siempre y cuando, bueno, pues estén en consonancia con nuestro acervo, y de esa manera podrían desempeñar un papel importante en nuestro mercado interno. En cuanto a los países del este, tenemos la obligación de ser más concretos, porque hasta ahora, desgraciadamente, lo que le hemos dicho a nuestros socios orientales, lo que hemos dicho es lo que no es la política de vecindad. Hemos intentado desvincular su petición de aceptar las aspiraciones europeas de partenariado oriental. Bueno, la Unión Europea y los Estados miembros no están preparados para tomar una decisión política mañana sobre cuál va a ser el futuro europeo de la región oriental, pero yo creo que sí deberíamos tener la valentía de decirle a estos países claramente que si utilizan el partenariado oriental para parecerse más a la Unión Europea en sus países, estarán no solamente acercándose más a la Unión Europea, sino que al mismo tiempo estarán acercándose a dar un nuevo significado al artículo 49 del Tratado de Lisboa.
Rusia es un socio muy importante. Estamos hablando de un socio de modernización. Hemos tenido debates muy constructivos con el gobierno ruso hace un par de semanas. Tanto el presidente Barroso como otros han dejado muy claro que la cooperación con Rusia ha llegado a un nuevo nivel en el sentido de ayudar a Rusia a modernizar el país. Y creo que es importante, pensamos que es importante, que parte de esta modernización incluya ese elemento importante del que hemos estado hablando toda esta mañana y que está reforzando la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial en Rusia. La Unión para el Mediterráneo no está funcionando. Se ha convertido en rehén del proceso de paz de Oriente Medio y se ha convertido en rehén de nuestras ambiciones. Necesitamos revisar la relación que tenemos y la manera en que nos dirigimos a nuestros vecinos del sur. Necesitamos un marco institucional especial para los países de la Unión Europea para que puedan colaborar con los países de la vecindad sur. Necesitamos una plataforma especial para que los gobiernos trabajen con empresas privadas, con la ayuda del secretario de la Unión para el Mediterráneo, que está en Barcelona, para que se lleve a cabo un proyecto a gran escala que beneficie a los pueblos de ambos lados del Mediterráneo. Y para eso tendremos que replantearnos lo que es la Unión del Mediterráneo. Y creo y espero que los Estados miembros estén dispuestos a hacerlo, porque es una contribución muy importante que ha hecho España. Diego y yo hemos hablado de esto y seguiremos hablando de ello esta tarde con la ministra, porque en lo que respecta a la Comisión estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Finalizar despidiendo el acto don Santiago Martínez en nombre de las entidades que hacen posible el Fórum Europa. Por cierto, muchas gracias a don Diego López Garrido por haber acompañado al comisario y presentar su intervención esta mañana una vez más. Hola, muy buenos días. En nombre de Fórum Europa, de los patrocinadores Asís Abete, Red Eléctrica y de los asistentes, le damos las gracias y le deseamos el mejor éxito en su difícil tarea. Thank you very much and enjoy your stay in Madrid.